Auspicia este espacio Farmacia Grassi, la farmacia de todos. Reforma del Código Penal. En principio, el próximo 21 de agosto se estaría presentando el proyecto, el tema que hoy vamos a tratar en el living. Y estamos con el doctor Carlos González Guerra. Doctor, bienvenido. Gracias. El doctor es director nacional de política criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales. También le damos la bienvenida al doctor César Avendaño, presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Que ustedes lo han traído al doctor para profundizar en este tema, ¿no? En el marco de actividades académicas desarrolladas por la institución, organizamos una charla sobre la base de los lineamientos de la reforma del Código Penal. Tenemos el honor de poder recibir al doctor González Guerra, que es secretario de la Comisión Reformadora. Y bueno, justo dado un momento muy oportuno, porque estamos próximos al ingreso del proyecto y podemos contar con el doctor, afortunadamente, y aprovechar, ¿no es cierto?, la oportunidad para poder debatir un poco estas cuestiones de tanta trascendencia actual. Bien. Doctor, lo vamos a consultar. El presidente Macri dijo días pasados que va a incluir en este proyecto la despenalización del aborto. Sí, a ver, el tema del aborto indudablemente es uno de los tantos temas que incluye la reforma del Código Penal, que para que ustedes tengan una idea va a tener alrededor de 540 artículos. El Código actual tiene 300 y pocos, o sea que se crece bastante en el Código Penal con nuevas conductas y algunas que estaban en leyes especiales que efectivamente se trasladan a un cuerpo unificado. El tema de aborto indudablemente es uno de los que está en discusión. La Comisión ya cerró su trabajo y envió a Presidencia de la Nación el anteproyecto y está en este momento en estudio por parte del presidente y él será quien decida si incorpora algún cambio con respecto a lo que propuso o no la Comisión y estamos a la espera de que eso pueda pasar durante esta semana antes de la presentación del 21. ¿Y según su experiencia qué puede ocurrir? La experiencia es relativa en estos temas porque realmente esta comisión, desde hace 100 años que tiene vigencia el Código Penal, es la número 18 que intenta reformar el Código Penal, o sea, hubo muchas, y ninguna de las anteriores logró que un anteproyecto salga de Presidencia y fuese al Congreso. Tenemos la expectativa de que esta sea realmente la primera vez, así que estamos expectantes. Bien. Doctor, ¿y cuáles son los puntos más urgentes que deben ser reformados del Código Penal? Bien, como decía antes, el Código Penal tiene 100 años de vida y en 100 años de vida la sociedad fue cambiando significativamente. Y cambió en varios sentidos. Algunas de las situaciones que obligan a modificar un Código Penal es que la realidad cambia y hay nuevas conductas que antes no existían directamente, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia. 30 años atrás no teníamos internet, no teníamos estas problemáticas. Por lo tanto, un Código Penal nuevo debe incorporar toda esa serie de delitos nuevos. Pero también hay valoración social de cosas que eran preexistentes. Pensemos, por ejemplo, en el ambiente. Siempre existió el ambiente, siempre existió la conciencia de protegerlo, pero quizás ahora esa conciencia de protección es mucho mayor, por lo tanto amerita la incorporación en el Código Penal de conductas que lesionen el medio ambiente. Eso por un lado. Pero por el otro lado también el hecho de los 100 años y de muchas reformas en el medio parciales, 900 en total, genera que el código actualmente vigente sea sistemático, no sea ordenado y además desproporcionado en cuanto a las penas, porque lo que suele pasar en general es que las reformas parciales apuntan a elevar las penas en delitos particulares y rompen la proporcionalidad con respecto al resto del código. Por eso es que el trabajo importante de la Comisión tiene que ver con tipificar nuevas conductas delictivas, sistematizar un código con las leyes especiales incorporadas dentro de esa estructura y además establecer criterios de proporcionalidad de las penas para que tenga una lógica y una coherencia interna. Doctor, y con todo este tema de la inseguridad, que la gente le reclama que haya leyes que protejan al ciudadano. Bien, ahí el derecho penal tiene distintas partes. Tiene la parte de la reforma penal concreta, el Código Penal de fondo, pero también reformas procesales que impactan mucho en tema de seguridad. De todos modos, hay que decir que no solamente con el derecho penal se solucionan los temas de seguridad. Es una parte muy importante, pero también hay otras herramientas que se deben utilizar que tienen que ver con la prevención.
¿no? De todos modos, en esta materia de seguridad en el Código Penal hemos avanzado significativamente porque estamos apostando a penas de cumplimiento efectivo, ¿no? Y esta es la particularidad y la relevancia. Yo estoy convencido de que no necesariamente deben aumentarse las penas, sino hacer que se cumplan efectivamente las que se imponen. Y ese es el cambio de paradigma al que apuesta un poco esta reforma del Código Penal. Bien, a ver, denos algunos ejemplos, porque por ahí la gente se queja, dice los delincuentes entran y salen rápidamente. Bueno, es toda la discusión con el tema de los menores. ¿Qué pasa con los que reinciden en el delito? Bueno, sí, justamente iba a poner como ejemplo el de la reincidencia. La reincidencia es una discusión técnica en materia penal muy fuerte desde hace muchísimos años. Hay quienes consideran que la reincidencia no puede tener ningún efecto dentro del sistema penal y quienes consideramos que sí tiene que tener algún efecto. Hay anteproyectos anteriores que postulaban quitar la reincidencia del Código Penal y este anteproyecto lo mantiene y lo mantiene con una función específica, y es que aquellas personas que son reincidentes no puedan salir en libertad condicional. Que esto es un punto muy importante, porque si no, antes de terminar el cumplimiento de la pena, podían salir en libertad. Entonces, la reincidencia se mantiene en el Código Penal y creemos que va a tener un efecto especialmente importante. Después hay otras cosas que hemos incorporado que me parece que son relevantes, teniendo en cuenta lo que las estadísticas delictivas demuestran en Argentina, que tiene que ver con los homicidios en el tránsito automotor. Si nosotros, según cuál sea la fuente, pero estamos entre 12 y 22 muertes por día en Argentina en accidentes de tránsito. Esto hace que necesariamente el sistema penal deba abordarlo de alguna manera. No es lo único, vuelvo a insistir, se debe trabajar también en educación vial, se debe trabajar en reformas de infraestructuras generales de las rutas y demás para evitar accidentes, pero el Código Penal es una herramienta. Entonces lo que hemos hecho, es un avance bastante significativo, es tipificar lo que se llaman delitos de peligro abstracto, o sea, se pena una conducta antes de que el hecho o el resultado efectivamente se produzca. Por ejemplo, aquella persona que va conduciendo con alcohol en sangre por arriba de 1 gramo, automáticamente la conducta es delictiva. No importa si se produjo algún resultado o no. Lo mismo el que va a un determinado exceso de velocidad. De esa manera, el derecho penal hace lo que se llama un adelantamiento de las barreras de protección. Viene antes, no espera a que el resultado se produzca, sino que va antes. Doctor, en los segundos que me quedan, me gustaría tener más tiempo, pero acá me están marcando. ¿Qué pasa con casos como lo que estamos viviendo, esta caja de Pandora que se ha desatado con esta causa denominada por la prensa los cuadernos de la corrupción? Bien, ahí hay dos partes muy importantes. La primera es que esto se está trabajando en el marco de una herramienta que el Poder Ejecutivo dio al Poder Judicial, con el Congreso obviamente, que es la ley del arrepentido. La ley del arrepentido es una ley que tiene 1 año y medio de funcionamiento y es una herramienta con la que cuentan los jueces y los fiscales para avanzar. En el Código Penal en particular, lo que hemos hecho fue aumentar las penas de los delitos de corrupción o delitos contra la administración pública, como se dice técnicamente. Hoy estaban muy desfasados, muy desproporcionados con respecto a otros delitos y en algunos casos hemos llegado a duplicar las penas actualmente existentes. Bien. Bueno, se presenta en principio el 21 de agosto este proyecto y después ¿cómo sigue esto? En principio el 21 de agosto sería enviado, si todo marcha como está previsto, al Congreso, y el Congreso tiene los tiempos del Congreso y ahí ya veremos cómo funciona y cómo circula por las distintas comisiones. Muchísimas gracias. Gracias a usted.